esta hora del programa Salvación en Señales y Símbolos. Les saluda Idalia Dinsi. Estamos estudiando Apocalipsis. Ya hemos estudiado hasta el capítulo 16. Ahora, durante esta hora, busquen sus Biblias desde ya. Vamos a estudiar el capítulo 17 de Apocalipsis. Ciseli, ¿lista? Lista, preparada para el estudio. Ya estoy preparando mi material. Sí, ya estoy notando que estás anotando. Sí, claro. Yo espero Estoy que... concentrada, estaba sí, ya yo estoy concentrada. No, pero también los que nos están viendo pueden ir corriendo también por sus materiales para estudiar con nosotros, escribir dudas y enviarlas, ¿verdad? Porque también pueden enviarlas. Así es. ¿A dónde pueden enviarlas? También se me había olvidado ya presentar a nuestros panelistas. Extra Gómez. Carlos Muñoz está con nosotros nuevamente y el pastor Héctor Delgado, que ya había hablado previamente. Sí, gracias a Dios. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir estos momentos de estudio. Sí, previamente ha estado con nosotros ya en, no sé ni cuál número del programa estamos, sí. pero sí sabemos que estamos en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Y bueno, han sido unos maestros de verdad de gran bendición. Así que al navegar a través de los libros, del libro y los capítulos de Apocalipsis y también otros versículos de la Biblia que conectan desde el principio de la Biblia hasta el fin del medio del centro de la Biblia, al final y después al principio. ¡Qué hermoso! O sea que todo está conectado. Es un mensaje completo, Amén. ¿verdad que sí? Exactamente. Yo creo que hemos leído de casi todos los libros de la Biblia, básicamente, ¿verdad? Sí, un resumen. Y pudiéramos hacer mucho más, el tiempo no abarca. Sí, No da. sí, sabemos que pues el previo programa que hicimos se nos agotaron los segundos, Pastor. Disculpe. No, está bien, vamos a en cada continuar programa hoy. va a pasar eso. Sí, Perdón. sí. Desde allá. Están perdonados. ¿Verdad que sí? Bueno, pues entonces, amigos, ¿qué tal si oramos? Le voy a pedir al pastor Delgado que por Sí. favor nos dirija en oración para que podamos iniciar. Bueno, invitamos a nuestros amigos a inclinar sus rostros, igualmente a ustedes. Oremos, bondadoso Padre, amante Dios. Cuán agradecidos estamos de ti por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia. Hemos llegado a la altura de este capítulo en el libro de Apocalipsis y gracias porque hasta aquí tú nos has dirigido en el estudio. Gracias. Ruego para que tu Espíritu Santo también continúe iluminando nuestra mente, nuestro corazón y nos ayude, Señor, a entender tu palabra y a interiorizarla para vivir por ella. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Bueno, la última vez que estuvimos juntos estuvimos hablando de Apocalipsis capítulo 16, las 7 plagas de la ira de Dios. A ver, ¿qué recuerdan? Vamos a ver un repaso. ¿Qué recuerdan del capítulo 16? ¿Qué sobresalió en su mente? Los 3 espíritus a manera de rana. Los 3 espíritus inmundos a manera de rana, ¿verdad? Ajá, y ¿qué más? También las islas que son removidas de su lugar y el resto de plagas. Eso lo dijiste En porque vas a todo. extrañar a Puerto Rico, yo sé. Yo sé, sí, yo voy a extrañar mucho. ¿Verdad? Muy bien. A ver, Tita, ¿qué te acuerdas del capítulo 16 que te sobresalió? No sé ni qué decir, pero Porque estuvo tan sabroso. estuvo muy sabroso, estuvo bien intenso. Es interesante como cuando se habla del dragón, cuando se habla de la bestia, cuando se habla del falso profeta, nosotros podemos como pegarnos en contra de la pared, como quien dice, o sea, llegamos a una pared porque no sabíamos definir quién era quién, pero gracias a Dios que está muy claro, estamos hablando de Satanás, de Roma, del poder norteamericano, como él se mezcla con el sistema de religión, ¿verdad? Político. Así que entonces proclama un mensaje pues que no es de Dios. Amén. Y el momento en el que la bestia se convierte en falso profeta, esa transición en la que se convierte por la mezcla de la religión. La segunda bestia de Apocalipsis 13, sí.
Y es una cosa increíble es que recalcamos el punto de la recapitulación, cómo se repite la misma información, Sí. se repite y se repite, nos ayuda a saber que no estamos interpretando estas profecías con nuestro propio entendimiento, conocimiento, sino que estamos dejando que la Biblia sea el que nos identifique. Y otro punto que me encanta es que estamos viendo estas cosas frente a nuestros ojos. Sí, ¿verdad? así Estos es. eventos están pasando en nuestros tiempos y podemos entonces, eso nos da fe y fortaleza en saber que Dios está en control y Dios está con nosotros. Amén. Héctor, ¿algún punto que quieres recalcar del capítulo 16? Bueno, ese capítulo, ¿recuerdan el paréntesis que hablaba de las 3 agencias que conforman la mega estructura? Las 3 partes de la ciudad. Sí, pero me refiero a los del verso 13 al 15. Ok. Sí, ese verso es como decir, miren, esta es la razón por la que nosotros llegamos a este punto. Estos juicios están cayendo porque esto es lo que se está tratando de detener. Y aún ahí se reafirma una vez más que estas agencias están siendo movidas por espíritus malignos y que el engaño es lo que predomina de principio a fin. Con el llamado de advertencia que Dios hace, nos recuerda como una invitación final para que su pueblo esté despierto para cuando estos eventos ocurran, finalmente no corra la misma suerte. Algo que veremos en el capítulo 18. Babilonia llegará a un punto en el que se habrá convertido en espíritu albergue de toda ave aborrecible, inmunda. Eso está hablando ya a un nivel de apostasía en el extremo final, donde ya es irreparable. Entonces Dios lo que hace es que llama a su pueblo a salir de allí para que no sea partícipe de sus plagas. También esos eventos recuerdan la misericordia de Dios. Esto no es lo que Dios quiso. Ese no es el cuadro que Dios quiso escribir. Pero fue el cuadro que Dios tuvo que afrontar inevitablemente, porque si no, su pueblo corría peligro. Así mismo es. Así que entendiendo y comprendiendo esto, estamos entrando ahora en el en el capítulo 17, y vamos a ver que el capítulo 17 retoma un poco de la dinámica del 16 en la razón por la cual los plagas están cayendo sobre Babilonia, ¿verdad? Vamos a leer el versículo número 1. Amor, ¿quieres leerlo? 17:1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Así es. Entonces uno de esos 7 ángeles vino, ¿verdad? Y nota que dice que tenía las 7 copas y dijo que te mostraré la sentencia contra la gran ramera. O sea, está haciendo alusión al capítulo 16, ¿verdad? Porque en el 16 es que la sentencia de Dios cae sobre Babilonia, la ramera. La frase ramera nos implica de una mujer, nuevamente, ¿verdad? Ramera es una mujer que se prostituye. Y dice que la pregunta es entonces, ¿con quién se está prostituyendo esta mujer? Primero, está sentada sobre muchas aguas, ¿verdad? Y en el versículo 2 nos dice con quién se está prostituyendo la mujer. Versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que aquí está hablando nuevamente de esta dinámica que está ocurriendo en el mundo, en donde la gran ramera está fornicando ¿con quiénes? Con los reyes de la Con los reyes de la tierra. Y de esa relación ilícita entre la ramera y los reyes de la tierra se ha producido un vino, ¿verdad? El vino que es producto de la fornicación, y ese vino producto de la fornicación tiene al mundo entero embriagado, ¿verdad? ¿Será que está hablando literalmente aquí? No. No, ¿verdad? Nuevamente nos está presentando símbolos, una ramera sentada sobre muchas aguas, fornicando con los reyes, un vino producto de la fornicación, y los moradores de la tierra se han embriagado con ese vino o con esa relación ilícita entre la mujer, entre la ramera y los reyes de la tierra. ¿Les recuerda algo esto, toda esta combinación de cosas que está pasando aquí? ¿Hemos leído algo parecido así anteriormente? Sí, ¿te refieres a las 7 cabezas? Todavía no hemos llegado ahí, pero ya si quieres hablar de las 7 cabezas, vamos a hablar. Bueno, ya estamos en el capítulo 17, ¿no? Pues entonces, no, mejor tú arranca. ¿Qué vas a decir algo, Carlos, Héctor? me gustaría ayudar a los amigos que nos escuchan y nos miran por los diferentes medios a entender dónde estamos. Cuando estuvimos estudiando las plagas, vimos que se le llama plagas postreras, es decir, las plagas finales, las últimas. Esto tiene un matiz netamente escatológico, es decir, hace referencia al tiempo del fin.
Cuando llegamos a la sexta plaga, encontramos que el motivo de las plagas de Egipto cambia, igual que en las trompetas. Ya no es la fraseología y las imágenes de las plagas de Egipto, sino que cambia del motivo de Egipto a Babilonia. Igual que en la sexta trompeta vimos que se menciona el gran río Éufrates. Y aquí el río Éufrates tiene que secarse para que los reyes de Oriente puedan llegar, que de hecho no mencionamos quiénes eran los reyes de Oriente. Pero vamos a hacer lo siguiente, dejemos ese símbolo para interpretarlo cuando lleguemos al capítulo 19, porque esos son los reyes de Oriente, los que se mencionan allí. Entonces, cuando la sexta plaga entra, dejando el motivo de Egipto y tomando el motivo de Babilonia, Juan quiere que nosotros nos ubiquemos. Antes del tiempo del fin, no es Egipto el problema, es Babilonia. Y Babilonia ya no es la ciudad literal, como esperan algunos intérpretes de las Escrituras, la Babilonia actual reconstruida. Aquí Babilonia es una figura del poder opositor. Entonces, Apocalipsis 17 y el capítulo 18 son dos capítulos que describen la caída, la condenación y el derribamiento del sistema del tiempo del fin. De manera que cuando llegamos a la sexta y a la séptima trompeta, de manera general se nos dice que el Éufrates se secó, es decir, Babilonia pierde su apoyo, los elementos de los cuales se sostiene, que histórica y literalmente eran las aguas del río de Babilonia. Pero ahora es el apoyo político que le da existencia y cohesión y que le permite, como dice más adelante el capítulo 17, poder ser quien derrama la sangre de los santos. Babilonia no podría perseguir si el poder político no le diera su apoyo. Ahora bien, en la séptima trompeta se mantiene debajo del símbolo y el motivo de Babilonia, y ya allí se identifica claramente como la gran ciudad. De manera que Éufrates en la sexta plaga es como una sinécdoque, es decir, como una figura de lenguaje que habla de un todo por una de sus partes. Y eso, la figura de sinécdoque es muy activa en Apocalipsis y la vamos a ver cuando lleguemos a la bestia y a las cabezas. De manera que el motivo de Babilonia en la sexta y la séptima plaga nos dice a nosotros dónde estamos. Y Babilonia es el enemigo de Dios en el tiempo del fin. Ahora bien, el capítulo 17 y 18, y con esto concluyo esta intervención, es precisamente una expansión, una explicación, un desarrollo o un enfoque más amplio de cómo Dios desmantela, juzga y destruye el sistema de Babilonia. Así que Apocalipsis 17 y 18 sencillamente están explicando y expandiendo la sexta y la séptima trompeta. Ese es un detalle muy importante que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Muy bueno, muy bueno. Entonces, entrando un poco más en detalle, una ramera, una mujer apóstata, ¿verdad? En otras palabras, una mujer que no le es fiel. ¿Qué representa a la mujer? La iglesia, una iglesia que no ha sido fiel. Ok, pueblo de Dios, una iglesia, ¿verdad? Que en vez de serle fiel a su esposo, ¿quién es el que se supone que es el esposo de la iglesia? Cristo. Pero esta mujer no quiere serle fiel a su marido o su esposo, sino que quiere, ¿qué quiere hacer? Fornicar con los reyes de la tierra. En otras palabras, prefiere andar en asuntos políticos, ¿verdad? En vez de enfocarse en el trabajo o en la obra que su esposo quiere que haga, ¿verdad? Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Si una persona está ebria, ¿está pensando cuerdamente, claramente? No. No, ¿verdad? La persona, ¿qué implica que está embriagado? Que no ve las cosas bien, que no entiende bien las cosas. No razona las facultades motoras, ¿verdad? Todo está desequilibrado, distorsionado, la fuerza moral ha sido derrumbado. Entonces, lo que está implicando es que por estas uniones que se están existiendo, como mencionó Héctor, todos estos poderes uniéndose, las personas se están apartando más y más, cada vez más de Dios, y se están acercando más y más a depender de estos sistemas. Por lo tanto, antes de continuar con eso, tenemos que tomar un receso. Definitivamente, amigos, necesitamos de sus correos electrónicos, sus comentarios, este tema y otros que hemos cubierto. Cualquier pregunta o inquietudes, siéntase libre en escribirnos. Aquí está la información que necesita. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sess@3abnlatino.tv
o 3 ABN Latino, PO Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Nos gozamos al recibir los correos electrónicos, cualquier anécdota que ustedes comparten con nosotros, nos dejan saber que siguen la programación. Es más, cuando lo han visto usted, Pastor Delgado, ¿verdad? Lo han detenido, le han dicho, yo veo su programa. Sí, sí. Qué En bendición. varios lugares personas me han abordado sobre este programa. Sí. Y yo digo, wow, es increíble, de diferentes países y lugares, cómo las personas luego identifican a uno rápidamente. Sí. Sí. Y la bendición es que ellos están buscando verdades y no es fácil encontrar personas quienes son capaces que tengan esa paciencia para enseñar texto por texto. De hecho, sería bueno, Idalia, recordar la joven que nos llamó de mi país, República Dominicana. Oh, sí. Precisamente terminando nosotros de grabar el programa en el día de ayer. Sí. Ujú. Y nos dice que fue precisamente, encontró al Señor a través de 3 ABN Gloria a Dios. y del programa, y que es una de mis fans. Yo dije, wow, no sé, este programa me hizo famoso. Famoso. Ahora está en alta, ¿cómo se dice? Alta definición. Sí, porque las personas lo están buscando para más material. Así que gloria a Dios, Pero gloria a es Dios. bonito ver que las personas encuentran al Señor, que de Sí. alguna forma el trabajo que se está haciendo los No es en vano. encamina para tener un encuentro con Dios. Sí, y son largas horas de producciones. Ellos llegan aquí a los estudios en el sur de Illinois y estamos toda la semana grabando y grabando, pero vemos las cámaras, pero cuando ustedes comparten sus testimonios y experiencias con nosotros, Llena de pues gozo. pensamos en los rostros de esas personas. Pastor, ¿cómo le ha ido a usted? Estamos en victoria. Amén, Estamos gloria a firmes Dios. adelante. Así Listos es. para la batalla. Estamos en un tema bien interesante del capítulo 17 de Apocalipsis. Sumamente interesante. Continuemos, pues. Pues sí, estábamos hablando la última vez sobre el asunto de la ramera, ¿verdad? Fornicando con los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y vamos a entrar ahora al versículo 3, del versículo 3 al 5. Vamos a leer. ¿Quieres leer, Idalia? Sí, Del dice así, 3. me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adorada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Muy bien. Entonces, recapitulación, ¿verdad? ¿Está Repite y repitiendo amplía. la misma información que habíamos visto? Sí, ¿Qué exactamente. está repitiendo? A ver. Bueno, Por ejemplo, las 7 cabezas, los Ok, 10 7 cuernos. cabezas. ¿Qué más? que esta mujer, aunque no es la misma del capítulo anterior, en varios capítulos anteriores, capítulo 12, está en el mismo lugar, en el desierto, Ok, muy bien. ¿Y Bueno. está sentada sobre qué? sobre una bestia. Está sentada sobre una bestia, ¿verdad? Una bestia escarlata y nombres de blasfemia, 7 cabezas, 10 cuernos. Entonces, Sí. nos está Vestir. tratando de decir algo el texto, ¿verdad? Nos Sí. está llevando nuevamente, empezando desde Daniel, ¿verdad? Y recapitulando, repitiendo toda la misma información que hemos visto anteriormente. Y por eso llegamos hasta aquí y ya estamos cómodos en entender de qué nos está hablando este sistema, ¿verdad? Una mujer, este sistema de Babilonia entonces está compuesto por esta mujer o esta iglesia Sí. que está sentada sobre la bestia, la bestia en sus diferentes etapas, Sí. ¿verdad? Creo que es increíble lo detallado y lo exacto que es la profecía. Una mujer sentada sobre la bestia en sus diferentes facetas representando a Roma, como hemos visto el Imperio Romano, luego la caída del Imperio Romano, Sí. y entonces la mujer sentada sobre Roma, ¿verdad? Nuevamente este sistema, entonces, esta vez la bestia está compuesta, o está representado por los poderes, no solamente Roma, ¿verdad? Sino los poderes de la tierra, ¿verdad? Este es este sistema que está unido a la mujer, la bestia en su apogeo. 7 cabezas habíamos visto
que las 7 cabezas, ¿recuerdan lo que representaban las 7 cabezas? Eran 7 reinos. 7 montes, ¿verdad? 7 montes, pero también vamos a ver en este capítulo que también se le da otra aplicación en cuanto a las 7 cabezas como 7 reyes. Y los 10 cuernos también, ¿qué recuerdan de los 10 cuernos? ¿Qué representaban los 10 cuernos? Las 10 naciones que fueron, que salieron después de una etapa. De la caída del imperio. Roma imperial cae, ¿verdad? En el 476, y de ahí el lado occidental se levantan 10 naciones. De ahí, entre medio de las 10, se levanta uno que arranca 3 de esas 10. Mira, el cuerno pequeño, exactamente, muy bien, ¿verdad? Pero ahora como que la Biblia le da un toque y un sazoncito a esos elementos también un poco diferente. Podemos mirar esas cosas, pero ahora se le da una aplicación muy interesante. Cuando habla entonces dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, colores muy interesantes, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Cuando la Biblia habla de oro, piedras preciosas y perlas, hablando de las riquezas, del poder adquisitivo que tiene. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, ¿verdad? Todos estos elementos entonces nos está repitiendo lo que habíamos visto, pero está también añadiendo y está profundizando en estos elementos. ¿Querías decir algo, Héctor? Bueno, yo estoy pensando en la estructura completa de la visión. Antes de entrar en detalles con la aplicación de algunos símbolos, a mí me gustaría aportar algunas ideas que podrían ayudarnos a entender mejor lo que tenemos en las manos. Apocalipsis 17 ha sido descrito como uno de los capítulos más complicados. Yo recuerdo, no voy a dar los nombres, pero un erudito que ya falleció conversaba con otro erudito que todavía vive en un programa de televisión y estaban precisamente hablando de Apocalipsis 17. Y el que falleció, le dijo al otro, se paró así y dijo, la verdad que hay cosas en la Biblia como que frustran a uno, porque uno intenta entenderla y resulta tan difícil comprenderla, que uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? Y déjeme decirle que esa persona escribió precisamente todo un comentario de Apocalipsis y de Daniel. Y un tremendo libro, mucho más amplio que el que yo escribí y todavía más especializado que el mío. Y siguió estudiando, investigando temas de profecía toda su vida hasta morir. Pero la otra persona le dijo, el que todavía vive, quizás Dios ha permitido que algunas cosas sean así en su palabra para mantenernos ocupados estudiando su palabra todo el tiempo. Para vivir enseñándonos todo el tiempo. Apocalipsis 17 es un capítulo difícil, revesado, es una trama compleja, es un rompecabezas que no siempre es fácil colocar la pieza correcta. Cuando uno cree que ha puesto una pieza que va a darle forma, se da cuenta que no encaja bien y tiene que devolverla. Por lo tanto, también aquí nosotros trataremos de no ser dogmáticos. Pero quiero insistir en algo que creo que es importante a la hora de abordar este capítulo. Ustedes van a recordar que el tema de la bestia, los 10 cuernos, aparece en Apocalipsis 11, pero aparece detallada en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, la bestia es la que persigue a los santos. En Apocalipsis 17, ese poder de política y religión, iglesia y Estado que están unidos, aquí aparecen separados, aunque se evidencia cuál es el poder que gobierna sobre el otro. Claro, porque la mujer está sentada sobre la bestia. La mujer es la que se sienta sobre la bestia. Y de hecho, la gramática del texto dice que la mujer, cuando no solo dice se sienta, sino la expresión que se usa allí es como que se sienta cómoda y plácidamente. Lo hace como con voluntad propia y sintiéndose cómoda con lo que está haciendo. En este caso, la persecución no se le atribuye a la bestia, sino a la mujer. Verso 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. De manera que aquí entra el poder político y religioso. Aunque el poder político es el que ejecuta a los herejes, a los disidentes, es instigado por el poder religioso. ¿Entienden? Claro. La mayor culpabilidad la tiene el poder religioso. Pero también tenemos una serie de dinamismo. Allí teníamos a la bestia todo combinado, pero aquí tenemos a la bestia y al poder político y el poder religioso. Allí teníamos símbolos más compendiados, más compactos, pero aquí tenemos símbolos dinámicos. La gran ciudad ya no es una ciudad, es una mujer. El símbolo evoluciona y se convierte en una figura femenina. Luego, al finalizar el capítulo, en el verso 18, la mujer
vuelve de la figura femenina a la figura cosmopolita. Es una ciudad, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. De manera que cuando se hablaba antes de la gran ciudad, la gran Babilonia, se estaba hablando de esta mujer, de este poder religioso. Y también otros asuntitos sobre el dinamismo de los símbolos que lo voy a detallar más adelante para permitir la evolución de la conversación. Amén. Entonces, propiamente la mujer está sentada sobre la bestia, implicando que la mujer es la que domina los poderes, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo tengo sobrinos y primitos también, y yo los agarro por el brazo y les tuerzo el brazo y me siento encima de ellos. ¿Qué le estoy Eso diciendo? es cruel. Estoy diciendo, yo soy el que tengo la fuerza aquí, ¿verdad? Aquí mando yo. Ajá, exactamente. Propiamente eso es lo que estamos viendo con la mujer, ¿verdad? La mujer está dominando, controlando, moviendo los poderes políticos de la tierra, y lo que tú mencionaste muy interesante, me recordó los tiempos de Jesucristo. Porque a Jesucristo, ¿quién fue el que condenó a Jesucristo? Fue la iglesia, ¿verdad? Sí. Pero ellos no ejecutaron la sentencia, sino que instigaron ¿a quién? Al poder civil. Al poder civil, a Roma, ¿verdad? A Roma imperial, a imponer la sentencia en contra de Jesús. Eso lo vimos durante también la Inquisición, y eso lo hemos visto, y eso lo estamos viendo aquí también, ¿verdad? El mismo juego se está viendo aquí con la mujer que está dominando, está en una postura de control sobre los reyes y los reinos de la tierra, porque si ven el versículo 18, ahí mismo en Apocalipsis dice, en el capítulo 18, versículo 18 dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que hace ¿qué? Que reina. Que reina sobre que los reyes gobierna de la tierra. Así que ella está dominando. La iglesia ha regresado a su poder, su postura de poder, como lo tuvo también durante la Edad Oscura, ¿verdad? Ella dominaba los poderes políticos y ahora ella está dominando nuevamente la política. Podemos entonces asumir que este juego que está aquí es la sanación de la herida, ¿verdad? Y podemos decir también que hasta la herida de muerte que se le infligió a este poder estaban unidos en una sola estructura, el poder político y el poder religioso. De hecho, cabe decir que en la antigüedad no era tan clara la diferencia entre un poder y otro. Es decir, no era claramente diferenciable cuando el poder político ya no estaba unido al poder religioso y cuando el poder religioso no estaba influenciado por el poder político. ¿Entienden? De manera que la separación de poderes es un fenómeno ideológico y político reciente en la historia humana. Decir que antes la iglesia estuvo unida, sí, es que parece ser que ese era como el fenómeno normal. Sí. El problema en el fondo no sería que la iglesia esté unida al poder político. Todo el tiempo, todas las estructuras de poder, hasta las modernas democracias y separación de poderes de los estados laicos, a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, siempre los poderes políticos y religiosos interactuaron uno con otro. El problema estaba cuando se imponía, cuando se alteraba, cuando se trastornaba, cuando uno se corrompía y uno dominaba al otro en forma corrompida. Entonces, pero aquí, la mujer por un lado, la bestia por otra, pero una sentada sobre otro, da una imagen como que hemos llegado a un tiempo donde los poderes están separados, pero donde, aunque separados, finalmente la iglesia volvió a posicionarse y a fusionarse con el poder político. Así es. Entonces, versículo 4, algunas de las maneras como se ha interpretado estos versículos, por ejemplo, vestido de púrpura y escarlata, colores muy específicos, ¿verdad? Interesante que a los cardenales se tienen el color rojo, la púrpura y la violeta, los obispos, y es interesante que al obispo de Roma se le llama el obispo de Roma y se le escoge entre los cardenales, ¿verdad? Algunos elementos que personas han utilizado para describir este poder, adornada de oro y de piedras preciosas, la gran cantidad de dinero y de riquezas que tienen, tanto en arte como en bienes raíces y en negocios, tanto lícito como ilícito. Sí. En la mano un cáliz de oro, ¿verdad? Lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En las misas a veces se ve la transubstanciación, que levantan una copa de oro, ¿verdad? Sí. Cuando se hace cuando se reza sobre el vino y sobre la hostia. O sea, son elementos que a veces, ¿será que Dios nos está tratando de nuevamente ubicar en este lugar, verdad? Por más que queremos huir, a veces como que la profecía no te deja. Uno no es que está siendo caprichoso ni arbitrario, sino que simplemente es que la evidencia nos sigue empujando hacia el mismo sistema que ya anteriormente había tomado estas características y ahora nos está diciendo lo va a volver a tomar, ¿verdad? Va a volver a querer dominar los reyes de la tierra en ese asunto. Y noten que aquí dice que el cáliz de oro está lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.
En el versículo 2 decía que el vino era el producto de su fornicación, ¿verdad? Sí. El vino, pero aquí dice que ahora es las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Eso nos dice que entonces ese vino o abominaciones e inmundicia de su fornicación, es interesante que el vino a veces se asocia con doctrinas o enseñanzas, ¿verdad? Entonces nuevamente estamos viendo una corrupción, está dando al mundo a beber del vino de sus abominaciones. Es interesante, si haces un estudio y un análisis de las abominaciones en la Biblia, encuentras cómo todas esas abominaciones se aplican hoy en día también, ¿verdad? A la perversión o distorsión que está ocurriendo dentro de las enseñanzas y prácticas de la iglesia del cristianismo, ¿verdad? Sí. Y propiamente entonces en el 5 dice en su frente un nombre escrito, ¿cuál es? Un misterio, Babilonia la grande, la madre de todas las rameras. Y de las abominaciones de la tierra. Podemos ir entonces a Jeremías capítulo 51, versículo 7. Quiero que vean un poco de dónde Juan utiliza la... ¿Jeremías qué? Jeremías 51, 7. Sí, podemos leer el versículo 56 y 57. Jeremías 51, 56 y 57. ¿Quieres leerlo, Idalia? Sí, lo voy a leer. Déjame pasar esta página aquí. Y es 56 al 57, dice así. Pues... Oh, perdón, no. 51, perdón. Versículos 6 y 7. Ok, capítulo... Era para que estuviéramos pendientes. 51, versículos 6 y 7. Vamos al principio. Dice así: huid de un medio de Babilonia, poneos a salvo para que no perezcáis a causa de su maldad, porque es el tiempo de la venganza de Jehová. Él va a darle su merecido. Una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia en la mano de Jehová. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. Muy bien, entonces ese mismo vocabulario que aparece en Apocalipsis capítulo 17, ¿verdad? Sí. Entonces, Dios, como habíamos leído, este poder apóstata, estos poderes uniéndose, Dios dijo, bueno, si esto es lo que ustedes quieren hacer, pues yo lo voy a dejar. Y aquellos que quieren escuchar, aquellos que quieren seguir escuchando, pues voy a dejar que Babilonia sea, ¿verdad? La piedra de tropiezo para ustedes, pero no era el plan de Dios, ¿verdad? Dios quería que ellos regresaran, que de hecho en el Jeremías, pues ya sabemos el contexto, es que Babilonia iba a llegar y Dios había enviado a Jeremías para decirle al pueblo que se apartaran, pero no escucharon. Lo mismo está pasando aquí, ¿verdad? Jeremías en ese contexto nos está diciendo que no caigamos en los engaños, que no bebamos del vino de Babilonia, que no sigamos en las abominaciones de Babilonia. Dice el versículo 6, ¿quieres leerlo, amor? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre... Ah, no, perdón, era el 5. El 5 era. Ah, pero lo leemos nuevamente. Habíamos leído el 4, pero no el 5, ¿no? Sí. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muy bien, entonces, en su frente un nombre escrito. ¿Qué recuerdan ustedes de qué ocurría con los nombres escritos en la frente? ¿Qué representaba? El sello. Ajá, el sello. El sello de Dios. ¿Qué más se ponía en la frente? La ley de Dios. La ley de Dios. La marca de la bestia. La marca de la bestia. ¿Verdad? Ella entonces en su frente tiene un nombre escrito. En otras palabras, la que la identifica, ¿verdad? La que la caracteriza, la que identifica como Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. También recuerda el sacerdote en el Antiguo Testamento que tenía una tiara con un nombre. Usaba ropa esplendorosa, con colores similares a lo que se mencionan aquí también. Y esa mitra en la frente representaba el carácter del servicio que ejercía. Así que un nombre en la frente es la manera más impactante de ilustrar la naturaleza y el carácter de la institución o el poder o la persona de quien se habla y la naturaleza del servicio que está prestando. Entonces, entendiendo eso, Babilonia la grande, la madre de las rameras, imagínate todo eso escrito por la frente de una persona, ¿verdad? Sería mucho, pero sabemos que no, como estaba diciendo Héctor, ¿verdad? Héctor, ¿por qué se le llama la madre de las rameras y la madre de las abominaciones de la tierra? Porque es donde se conjuga toda la rebelión contra Dios. Generalmente vemos madre como en el sentido normal de la palabra, la madre que da a luz hijas, y es cierto, tiene hijas. En Apocalipsis
16, cuando hablamos de las plagas, en la séptima decía que la gran ciudad cayó y fue destruida, y que las ciudades de las naciones también cayeron junto con ella. De manera que el destino de la mujer es el destino de todo aquello que le sigue o bebe del vino de su fornicación. Pero también puede que la palabra, la madre de las rameras, sea sencillamente una declaración que diga que es la fuente u origen de toda la abominación del tiempo del fin, de todo aquello que corrompe a Dios y que una vez entra en asociación con ella, lo intoxica, lo infecta. Y si es madre de rameras, significa que sus hijas también son rameras. Son rameras, ¿verdad? Comparten. Y si son rameras es porque están bebiendo y están practicando y están El vino de la dando madre. el mismo vino de la madre. O sea, están siendo una fuente de apoyo a la madre, ¿verdad? Versículo 6. ¿Quieres leer? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Así que aquí nota que la mujer está ebria, ¿verdad? No solamente está embriagando ella el mundo, sino que ella también está ebria, ¿verdad? Pero ella está ebria ahora, no del vino de las abominaciones, sino que está ebria ¿de qué? De la sangre de los santos. Y de la sangre de los mártires. mártires de Jesús. Uno pensaría la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús es lo mismo. De hecho, yo cuando lo leí, lo leo así, pienso que está hablando de la sangre de los santos, los mártires del pasado, ¿verdad? Recuerdan que estaban clamando, y los mártires como si fueran los que van a estar en el futuro, ¿verdad? Es una unión de estos dos grupos. ¿Se podría ver eso así o tú tienes otra perspectiva ahí en cuanto a eso, Héctor? Respecto a exactamente La sangre de los santos y la sangre de los mártires, ¿por qué menciona estos dos grupos separados? Claro, porque este sistema religioso es el que ha dado origen al martirio. Recuerden que en el cuarto sello estuvimos hablando de los mártires que luego reaparecen, que aparecen finalmente en el capítulo 5. Fueron los problemas religiosos, la unión de la política y la religión, lo que dio como resultado todos estos actos de intolerancia. Y más que la unión propiamente, la corrupción en la que el poder religioso en el cual quedó imbuido. Aquí se le atribuye a Babilonia ser la causante de todas esas muertes. Es la misma ideología que operó en el pasado, es la que está operando nuevamente en el futuro. Y se le atribuye a ella todo ese resultado. Y cuando la vi, versículo 6, quedé asombrada con Gran asombro. Así que Juan ve esta visión y está quedado asombrado. Si recuerdan acá en el versículo, en Apocalipsis 13, versículo 3, dice, Apocalipsis 3:3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así que hay asombro ante ella, está maravillado ante ella. Antes de continuar, chicas, a ver, ¿qué han podido percibir hasta ahora con esta visión del 17? Que como menciona Héctor, hay muchas partes que se unen. ¿Qué sobresale para ustedes aquí? Bueno, yo diría el poder de esta identidad, la ramera, la Babilonia, el sistema que va atrás del pueblo de Dios, pero veo que también no está sola, o sea que tiene su compañía con ellos cuando se habla de las 7 cabezas y hacen el daño. Pero no sé qué más, de repente... ¿Algo? No, está muy bien, exactamente. ¿Tuviste algo que te sobresalió? Pues en realidad que ya en este momento la madre ya se confirma, bueno, se ve más claramente que ya sus hijas están trabajando juntas. Y ya anteriormente se había hablado quién podía ser esas hijas y quién era el que estaba comandando esto. Eso es lo que yo percibo. Están trabajando todas a la misma vez, porque había una cabeza que salió primero ¿cuándo fue? En Apocalipsis capítulo, tú estás hablando del 7, que el cuerno pequeño salió entre los 10 y arrancó a 3 de los 10. ¿A eso te refieres? Sí. Sí. No, ya eso como podemos mirar que eso ya esta visión, lo que nos estamos viendo, es como que algo más complejo que lo anterior, ¿verdad? Porque ahora hay más partes involucradas aquí. Allá estaba unos pasos bastante sencillos, aquí ya estamos viendo como una amalgamación de todos estos elementos juntos. Por eso es que Héctor entiendo que dice, y muchos piensan que esto es muy complejo, ¿verdad? Este sistema, tratar de entender cómo cae cada parte y cómo cuadra cada parte. Pero la descripción misma, ¿iba a decir algo, Idalia? Vaya.
Ok, la descripción misma es compleja. En el versículo 1, la mujer está sentada sobre muchas aguas. Aguas. Luego la mujer, cuando la bestia aparece, está montada sobre la bestia. Sí. En el versículo 9 se habla de las 7 cabezas que son montes y se dice que la mujer está sentada sobre esos montes. Entonces uno se pregunta, ¿realmente dónde está sentada la mujer? Bueno, la respuesta obvia es, está sentada en todo eso que se menciona. Exactamente. Y eso implica dominio total de lo que todo eso implica, de las aguas, de lo que implica la bestia y de lo que implican los montes, que también son descritos como reyes en orden cronológico, 5 que fueron, 1 que es, otro que vendrá y así sucesivamente. Si notan en el versículo 15 dice, me dijo, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y Lenguas. lenguas. En otras palabras, tiene apoyo de las De poblaciones otras. del mundo, ¿verdad? De las personas. Entonces no está no solamente aspecto político, los reyes de la tierra, no solamente las hijas, que podrían interpretarse y entenderse como las iglesias que la apoyan, ¿verdad? Que siguen las doctrinas, sino también tiene un apoyo mundial. Y es un apoyo contundente, es un apoyo fuerte. Y eso mismo es lo que dice acá cuando dice en Apocalipsis 13, versículo número 7, estaba mencionando que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y Nación. Entonces, estos no son poderes regionales como algunas personas interpretan. Claramente esto es un poder mundial, ¿verdad? Esto es un poder que domina mundialmente. Y otro aspecto importante, si la mujer reina sobre todos los reyes de la tierra y vemos a la mujer solo como una entidad, entonces, ¿sobre quién gobiernan las otras entidades que también están actuando en el tiempo del fin? Como a ella se le atribuye lo que ha ocurrido en toda la historia y todos los martirios, incluyendo los del tiempo del fin, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que la mujer está conformada por entidades diferentes, compactadas y conjuntas, actuando en la misma dirección. Y es la influencia de cada uno sobre esas porciones de los habitantes de la tierra lo que hace que el mismo espíritu gobierne a través de las entidades todo el conglomerado humano. Porque si las aguas donde la mujer se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, me está diciendo a mí es el mismo territorio donde los mensajes de los 3 ángeles están yendo para predicar el evangelio. Es decir, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas es una forma fragmentada o amplia de decir todo el planeta, toda la tierra. Entonces Babilonia implica todos esos elementos de contención intención en el tiempo del fin y en apostasía, político, religioso, unidos, moviéndose en la misma dirección. Y podríamos entender también entonces que como ella está dominando sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, el mensaje de los 3 ángeles que decía el evangelio eterno será predicado a todos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, es un llamado entonces a estas personas, ¿verdad? Sí. A no seguir bajo este sistema, a no seguir sometido bajo el sistema, sino es un llamado a salir de él. A salir de y él. cuando vemos en el verso 6 que está ebria de la sangre de los santos, indica que Babilonia interpreta la predicación angelical como una invasión a su territorio. Entonces reacciona y ataca, trata de frenar lo que entiende, debe ser frenado, debe ser quitado. Claro, porque no quiere que nadie se entere, ¿verdad? De todo esto, quiere que mantener el control y el poder, significa que el mensaje, el remanente, es un elemento de problema, ¿verdad? Ella no quiere ese problema, y eso es como una astilla ahí que está molestando ahí, y ella quiere sacar a esa astilla y destruirla, como podemos entender. Vamos a leer el versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo le diré, el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Muy bien, entonces ahora lo que está diciendo es, yo te diré el misterio, o como que va a haber una explicación, ¿verdad? Sobre la mujer sentada sobre la bestia, con las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, ahora se nos va a presentar, el ángel le va a presentar a Juan qué significa o qué representan todas estas cosas, ¿verdad? Versículo número 8. Idalia, ¿quieres leerlo? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ay, ay, ay. ¡Qué confuso! Qué poderoso. ¿Qué es? confuso. ¿Qué no es? Es ¿Qué? ahí donde estamos llegando a la parte más compleja. Aquí es donde está la candela.
Me gustaría volver un poquito atrás, Carlos. En el verso 7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Sí. Quizás Juan se asombra porque lo que está mirando es una entidad que dice ser cristiana. ¿Por qué persigue? ¿Por qué se torna una agencia sanguinaria? Esto deja a Juan pasmado de asombro, pero ¿por qué te asombra, Juan? Yo te voy a explicar ahora el misterio, te voy a explicar qué es lo que está pasando. No importa la forma o el nombre que asuma, yo te voy a explicar por qué razón termina comportándose de esa manera. Y también me llama la atención el hecho de que el misterio en el verso 5 se refiere al nombre que tiene la mujer. Oh, pero estoy mirando el tiempo y me está pasando lo mismo que en las otras ocasiones. Este tiempo está contra mí. Bueno, ¿qué le parece si entonces explicamos este asuntito del misterio en el siguiente, la siguiente parte del episodio? Programa? Sí, claro. ¿Te parece? El tiempo ya se va muy rápido, así que vamos a una pausa, pero es para información del material que ustedes están mirando en el programa. Así que vamos, pero les pido que anoten y si no les da tiempo a anotar, siéntanse libre en llamar a nuestras oficinas, entonces les damos todos los datos y la información que ustedes necesitan. Por ahora tienen la oportunidad de buscar algo de tomar y alistarse porque vamos a terminar los últimos 15 minutos del programa de 1 hora. Así que ya regresamos. No se olviden, regresen. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Es importante repasar y repasar y repasar porque seguramente la primera vez que vemos el episodio no capturemos todo. Por lo menos eso me pasa a mí. Así que por eso están disponibles estos videos para que ustedes repasen y las veces que necesiten. ¿Cierto o no? Cierto. Sí, maestra. Sí, maestra. Yo soy la estudiante aquí. Y pastor. yo, aunque estoy un poco cansado, tengo que repetir lo que empecé a decir antes de irnos a la pausa. Sí, pues vaya, pastor. Bueno, estábamos tratando de explicar el tema del misterio. Okay. El misterio. Del misterio. Y quedamos que en el versículo 5 del capítulo 17, el misterio está asociado a la mujer. Pero ya la mujer está montada sobre la bestia. Pero parecería ser que el misterio solo tiene que ver con su nombre. Sin embargo, en el verso 7, el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir el misterio de la mujer y de la bestia. O tenemos dos misterios, el misterio de la mujer y el misterio de la bestia, o tenemos un solo misterio que abarca a ambas cosas. Y si es así, se evidencia que la mujer sin la bestia no tiene vida propia. No tiene vida propia. Y también es interesante, y parecería ser que es un solo misterio, y lo interesante es esto, que cuando el ángel empieza a explicar, aunque dice primero el misterio de la mujer y de la bestia, da más detalles de la mujer desde el verso 8 hasta el 17 que de la mujer misma. Porque la mujer la explica, y la mujer que has visto la explica en el verso 18, es la gran ciudad de la que hemos venido hablando desde anteriormente. Así que evidentemente se habla más de la bestia porque es la bestia la que le permite el sistema de operación a la mujer. Así es. Un dato muy interesante. Muy interesante. Gracias por aclararlo. Muy bien, entonces vamos al 8 y vamos a empezar a desglosar ese versículo. Dice, la bestia que vi, que has visto, era... Y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Esa frase de era, no es y está para subir, ¿la hemos visto anteriormente en Apocalipsis? Sí. ¿Dónde? Apocalipsis capítulo 9. ¿En el 9? Cuando se les da... ¿Los 3? Bueno, no, sí, 13, perdóname. Sí. No, está bien. Pero vamos a empezar, 13. Vamos a ver el 1, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1 de Apocalipsis 4. Y noten cómo se le da el Juan título. a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de... ¿Es? Ok, perdón. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte
del que es y que era y que ha de venir. Esa frase, ¿hacia quién apunta? Lee el versículo 8. El versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que esa frase se repite muchas veces hablando de Dios, ¿verdad? Sí. El que es, el que era, el que ha de venir, se puede decir el gran yo soy, ¿verdad? El gran yo soy. Pero noten que la bestia también se dice que era. Sí, que ella es la gran yo sé ya. Ahora, pero en este contexto, la bestia era. Ajá, la bestia era. No es en el momento, pero ¿qué va a pasar? Que va a subir del abismo. Pero cuando sube del abismo, ¿para dónde va? A perdición. Va a ir a la perdición, ¿verdad? Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en la fundación del libro, en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era, que no es y que está por venir. Será. Esto mismo entonces lo vemos paralelo. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Okay. Apocalipsis 13, versículo número 8. Apocalipsis 13, 8. ¿Quieres leer, amor? Versículo 8 dice, y la adoración de la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Muy bien, entonces están viendo el paralelismo ahí. Entre, aquí dice que los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero adoran, ¿verdad? A la bestia, ¿verdad? De Apocalipsis 13. Y aquí en el 8 está diciendo todo. Que los que tienen su nombre, que los que no tienen su nombre escritos en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era, que no es y que será, ¿verdad? Significa que esta bestia en algún momento era, estaba, no es, como si se hubiera neutralizado, se hubiera desaparecido, pero luego dice, volverá. Será o volverá en algún momento, ¿verdad? ¿Candela? Candela, fuego. Ahí está el rompecabezas. Leamos otra vez en Apocalipsis 13, el versículo 3. El 3. El 3. Está hablando de la bestia, pero en este caso en particular está hablando de una de las cabezas de la bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y luego entonces, igual que en el capítulo 17, cuando la bestia resurge, dice aquí, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. De manera que en el único lugar donde tenemos una bestia que dejó de ser y volvió a ser, es en el capítulo 13. Ahora, noten en el versículo 8 que hay más de una forma de hablar de lo mismo. Por ejemplo, la bestia que has visto, dice el verso 8, era, no es y está por subir del abismo, en el capítulo 17. No se preocupen, lo que pasa como nos movimos rápidamente de un capítulo a otro, puede confundirse. De manera que repetimos, la bestia que era, o las bestias que has visto, era y no es. Y está por subir del abismo e ir a perdición. De manera que cuando vuelva a ser, va a perdición. Pero en la parte final se repite lo mismo, pero ya no se dice que ha de subir, que está por subir del abismo, sino que dice, era, no es y será. De manera que en la posición de subiendo del abismo es cuando la bestia será. Juan la está viendo entonces en su posición en la cual no es, ¿verdad? Bueno, eso habría que ahora discutir el marco temporal de la visión del capítulo 17. Entonces, ¿está viendo esta visión? ¿Trabajamos un poquito eso o ¿sí? ¿Lo dejamos para otro momento? Sí, dejarlo para otro momento. Ok. Vamos a ir al versículo número 9. Aquí entonces va a indagar un poquito más sobre esta condición de era, no es y está por venir, ¿verdad? El versículo 9, ¿quieres leerlo, Idalia? Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, deberá durar breve tiempo. Y lee el 11 de una vez también. La bestia que era y no es también el octavo, y es uno de los 7 y va a la perdición. Ay. ¿En qué lío nos hemos metido aquí nosotros, verdad? Esto es un rompecabezas total. Tremendo. Vamos entonces anoten aquí que ahora dice que las 7 cabezas son 7 montes. Son 7 montes. ¿Verdad? Eso, pero también dice que son
7 reyes. 7 reyes. En otras palabras, 5 reyes han caído o han pasado. Uno es, que sería el... ¿Quién es el uno? El sexto, ¿verdad? 5 reyes, 5 han caído. 5 han caído. Uno es, que es el... Ok, el sexto. El sexto. El otro aún no ha venido. El otro sería el séptimo. Y cuando venga ese séptimo es necesario que dure breve tiempo. Sí. Y luego dice que la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. En otras palabras, habían 7, pero ahora aparecen 8. Ay, 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 candela, ¿verdad? Sí. 7 Ya reyes. me estoy rascando la cabeza. 5 fueron, uno es, el séptimo vendrá, estará un poquito de tiempo y luego del acuerdo, como quien dice, ¿se acuerdan uno de esos entre los 8? Ese va a regresar otra vez. Va a levantarse nuevamente como si fuera a resucitar, ¿verdad? Como si fuera a regresar. Más fuerte. ¿Verdad? Exactamente, en ese contexto. Más fuerte. Existen formas de entender esto. Créanme que aún la expliquemos va a ser un poquito difícil, porque indiscutiblemente estamos tratando de desenmarañar un rompecabezas bien complejo. Pero creo que la complejidad de estos símbolos muestra la complejidad del escenario político-religioso del tiempo del fin. Creo que la complejidad de los símbolos manda un mensaje en sí mismo. No nos enfrentamos a una situación fácil de explicar, no nos enfrentamos a una situación fácil de entender, aun cuando uno lo mira de pronto, cuando ve otra cosa, entonces uno dice, pero ¿y entonces si esto es así? ¿Cómo será? Y eso hace que muchas personas estén en un ambiente de indecisión. Pero aquí vale la pena introducir un elemento vital para entender esto. Primero, noten que la bestia tuvo 3 etapas de existencia. Sí. Vamos a decirlo así en pasado, pero la bestia pasa por 3 etapas. Una etapa pasada en la que ejerció el poder. Una etapa en la que no tenía poder, es decir, no era. Y una etapa en la que volverá a ser. Y eso se repite 2 veces solo en el versículo 8, al principio y al final. Cuando llegamos a las cabezas, curiosamente, las mismas 3 etapas son cubiertas por las cabezas. 5 han sido. Una es y otra aún no ha venido. Y la séptima, junto con la bestia que resurge, cuando reaparece o cuando toma posesión en esta etapa, también va a durar breve tiempo. Así que la bestia va a durar breve tiempo y también la séptima cabeza en ese periodo va a durar breve tiempo. Así que grabemos ese detalle porque es importante y sé que el tiempo no es mucho tampoco, pero guardemos ese detalle. Las 3 etapas de la bestia son las mismas 3 etapas de las cabezas. Y luego explicaremos por qué eso es así, porque depende de otro detalle que está en el mismo texto y que cuando ambos elementos se entienden y se comprenden, el dilema de este rompecabezas recién se resuelve. Esto es sabroso, ¿verdad? Maravilloso. Verdaderamente es increíble y de hecho yo he estudiado estas 7 cabezas y 8 cabezas y es muy parecido a veces a las trompetas. Le preguntas a 8 personas y te dan 8 interpretaciones. Yo duré un par de años estudiando esto para un nuevo libro y puedo decirles que luchando con esto, cuando yo me acostaba de noche, yo veía imágenes de dragones, cuernos, bestias pasando por todas partes. Y yo un día dije, ¿me estoy poniendo loco o esto me va a dejar loco? Créanme que eso es una realidad. Tomó tiempo. Sí, es que es profundo y como es un misterio, hay que encontrar Cómo ensamblar, ¿verdad? Sí. El eslabón que ensambla, que une. Exactamente. Y tiene que cuadrar con todo lo demás que hemos leído, Claro, porque porque si no, se recapitula, repite y amplía, ¿verdad? Sí, es como una cebolla, capa por capa, ¿verdad? Sí, muy buena ilustración. No tengo hambre, pastor, no tengo hambre. Solamente para ilustrar una idea a los amigos que están tenemos mirando. aceite de los otros días, ahora tenemos cebolla, vamos Estamos rumbo a un listos manjar. Rumbo a un manjar. Para un mangú. Bueno, amigos, yo creo que ya terminamos este episodio. Gracias por acompañarnos, amigos. Que Dios les bendiga, que tengan la paz del Señor en sus corazones. Amén. Y que sigan estudiando. Dios Gloria les a bendiga. Dios. Amén.